Buen día, gente. Bienvenido a todo el mundo. Estamos de vuelta en una conversación ideal. Hoy nos estamos encontrando con José Luis Díaz Caballero, que está en Aranjuez, Madrid. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Valentino? Un placer hablar contigo y estar contigo. Un placer que estés acá. Qué bueno que la tecnología nos hace unirnos, que la literatura nos hace unirnos para conversar de tu, bueno, tercera novela, si esta o no puede ser. Es tercera, bueno, no, es la cuarta Ah, novela, la perdón. cuarta novela, cuarta novela. Aunque yo Bueno, siempre digo que las primeras novelas cuentan poco sí. y algunos autores las eliminan de la biografía porque con el paso del tiempo se desconectan de ellas, pero bueno, como me costó mucho, vamos a decir que esta es la cuarta y que la primera la incluimos también, es la cuarta novela. Bien. Bueno, ya es un montón, por lo menos tenerlo editado, haberlo escrito. Vamos a hablar un poco de eso para darle Sí, valentía a los escritores también al final de que sigan escribiendo, publicando, pensando. Bueno, este libro mm, fue editado y publicado por Velasco Ediciones. Hoy es el eso es. cuarto video que hago con esta editorial. Como sabés, Sí, José, hicimos dos con Nora Cristina, que tiene dos sí, libros publicados. Hicimos uno con el director también de la editorial Cristian Velasco, que recomiendo verla en nuestro canal, que también está muy, muy linda acerca de su trabajo con los autores, su manera de pensar la literatura. A mí me inspiró sí, mucho y cada tanto intercambio todavía unos mails y me parece una sí, persona súper inspiradora. lo es. Es un editor, Cristian es un editor a la antigua usanza, como, como de los que quedan muy poquitos como él. El trato con el autor, el modo en que acompaña al autor y a la obra a lo largo de primero de su camino de edición, que es tan importante como luego el de la difusión, el Sí, modo en que, eh, bueno, cocina la obra, cocinarla no, pero el modo en el que ayuda a que ese resultado final sea lo más perfecto posible y el modo en que lo hace acompañando al autor es algo que ahora mismo no se da. O sea, yo siempre digo que es un editor como los antiguos editores de los años 50, segunda sí. mitad del siglo XX. Es un lujo tenerlo como editor. Yo noto que tiene un tacto para comunicarse y entablar relación con los demás, Sí, muy humilde, absolutamente, muy respetuoso con los tiempos y todo. Así que le mandamos absolutamente. un saludo a Cristian y a todos los escuchas que vayan a escuchar su conversación. Eso es. Bueno, hoy estamos igual con ningún ocaso demasiado intenso, como estaba mostrando recién. Un libro, José, te voy a ser muy honesto, difícil de analizar en cómo lo vamos a hacer nosotros. Este es el primer capítulo que no es un libro que tiene un hilo narrativo. Bueno, vos viste un poco en mi canal, son todos cuentos o novelas, pero un poco más tradicionales, entre comillas, que hay un Mm, personaje que se desenvuelve y todo. Yo creo que este libro hoy va a ser una conversación más filosófica incluso que literaria, me parece, sí, porque igual exacto. la filosofía es literaria en primera instancia, pero Sí, 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 ahora vamos a hablar un sí. poco primero de cómo está estructurado para que la gente tenga en cuenta a qué me refiero y bueno, después ya vamos a entrar en la parte literaria filosófica. Una cosa más que quería decir es que, bueno, ya se me va a volver, ahora no me acuerdo. Bueno. Primera pregunta concreta y material que tengo de la organización del libro. Es un libro, yo voy a usar la palabra caleidoscópica, ahora me podés corregir si no, pero que en ella se trama un problema existencial de una persona, de un personaje, que el autor lo presenta en cuatro partes. Ahora, las Ujú, cuatro partes no son todas ni en el mismo tiempo, ni siquiera tienen la misma perspectiva. sí, En la primera parte está el presente del personaje, de la persona, que se encuentra con un problema y lo quiere tratar de resolver, que en este caso es a través del viaje, de un viaje, y de sí, escribir su novela y de encontrarse un poco a sí mismo. sí, Después hay una parte, una segunda parte que es más contextual del personaje, digamos, que muestra cuatro secciones en una segunda parte acerca de diferentes cuestiones que intervinieron a la persona durante toda su vida, sea su padre, sea su trabajo, sea el deseo de la cultura, que eso bueno, es. se le fueron imponiendo.
Y una tercera parte que vuelve a él estar ya de viaje en un lugar en Noruega. sí, Y bueno, y después una muy pequeña parte, una cuarta parte que me parece que es un final poético y un cierre que también vamos a hablar. Quería decirle eso, ahora seguimos, que era lo que me había olvidado. Hoy vamos a hablar del libro como si todo el mundo lo hubiese leído, así que a los escuchas le digo, primero lean el libro y después vengan a escuchar, o por si no les favor. molesta también escuchar el análisis, lo pueden escuchar y después lo leen. Eh, ¿Por qué decidiste vos contar la historia así? ¿Y por qué en especial estos bloques tan marcados? Yo, una de las cosas Mm, que me puse a pensar, bueno, que le dan también esta forma caleidoscópica donde hay diferentes perspectivas, desde una perspectiva más espiritual, una perspectiva más no sé, algo como trabajar la conciencia, sí, trabajar el yo. Lo único que se me ocurrió es que quizás tan ordenadas por tu otra profesión, que es ser abogado, si ese sí. orden quizás llegó a ayudar a la novela en su estructura. Bueno, no estoy seguro de que ese orden, vamos a decir que el orden legal o el orden de, bueno, sí, esa visión tan racional que se nos impone a los abogados a la hora de abordar un conflicto, me influyera por lo menos de una manera consciente. Y tampoco sé muy bien, y yo creo que esta es la magia del proceso creativo, por qué terminó imponiéndose esa estructura. Los escritores lo que tenemos claro es que hay un personaje que va de un punto A hacia un punto B o Z directamente, ¿no? A partir de ahí, lo que surge, los distintos temas que aborda la historia, algunos evidentemente están incorporados en la propia historia y hay otros que surgen de manera accidental. El escritor se encuentra con ellos. Por ejemplo, una de las partes que tú mencionabas, que es la relación del personaje con la cultura adquirida o con esa necesidad de adquirir cultura o de divagar en la cultura. Me gusta mucho ese verbo, ¿no? Divagar en la cultura. Es algo que es una necesidad que surgió durante el proceso de escritura, porque es algo que yo llevo dentro. La historia tiene un punto, vamos a decir, autobiográfico muy, muy, muy claro, porque yo hice ese viaje, yo escribí esos libros, yo visité esas ciudades, yo viví una experiencia muy parecida a la que vive el personaje. Entonces hay un juego, hay una relación muy, muy, muy directa con la Bien. autoficción, y eso hace que muchas cuestiones, cuando una historia al final termina hablando del propio autor, se imponen. Una vez se impone, una vez el autor las aborda, hay que Ujú. darle forma. Pues yo creo que una de las labores más difíciles del escritor es dar unidad o un cierto sentido de unidad o sensación de unidad a la propia obra para que todo encaje, ¿no? Para que todo tenga no solo un hilo argumental, sino una cierta lógica formal. Y me gustó mucho abordarlo así, plantear el conflicto del personaje, hacerlo desde un lugar, luego dividir la historia en distintas secciones que me permitieran abordar pues, diferentes temas que para mí eran muy importantes y que de alguna manera lo siguen siendo, como la relación con mi padre, por Sí, ejemplo. Eh, y luego regresar a ese lugar, que me permitía abordar el concepto de viaje y el concepto o esos conceptos periféricos al viaje, como es la sanación, el descubrimiento personal, pues hacerlo de una manera literaria, ¿no? Entonces, al final es una lógica que, sin tenerla proyectada desde un principio, más allá de lo más básico en toda historia, se terminó imponiendo. Y yo creo, como te decía antes, yo creo que es lo más mágico del proceso de escritura, ¿no? Uno puede proyectar de una manera muy concienzuda la anatomía de una novela, y luego la propia historia sí, termina imponiendo su propia lógica, aunque sea esta una historia muy, muy concreta, bueno, muy autobiográfica. No me gusta decirlo así porque no es el género al que, sí, al que yo, en el que yo inscribo la novela, pero bueno, es una historia muy personal, una historia en apariencia pequeña por ser una novela de ideas, ¿no? Entonces, más allá de eso, al final la propia historia tiene su propia lógica y termina imponiéndose al autor, ¿no? O imponiéndosela al autor. Y es lo que a mí me sucedió en este caso. Y cuando
Y cuando finalmente, cuando puse el punto y final al primero de los borradores, sí. releí lo que ya había escrito y dije, bueno, pues sí, tengo una historia. Aquí hay una historia. Estoy contando una historia, que es mi historia, pero hay una historia en términos literarios. Pues bueno, pues fue una sorpresa y una alegría, porque sabía que tenía material con el que trabajar. Está Ahí muy bien. está. Bueno, yo no. En algún momento te iba a preguntar si eras vos también el personaje, o sea, en el Ya prólogo lo- da la idea, o sea, yo lo leí de esa manera, pero bueno, igual creo que Mm. para la charla también conviene, o digo, bueno, igual siempre vos vas a responder siendo vos, ¿no? Pero usar también a la persona como personaje. Sí, sí. Es más, te diré algo. Yo tuve, Sí, cuando gente muy cercana a mí, sí, mis padres, por ejemplo, mis padres conocen mi historia, como no, y conocen esta historia, pero la conocen desde un plano puramente real. sí, Entonces, cuando ellos leyeron, especialmente mi padre, cuando leyó el manuscrito, antes incluso de que lo tuviera Cristian, mi padre me miró asustado y me dijo, esto es verdad. Es decir, estos demonios sí. interiores que tiene el personaje que se explican, esa relación tan cercana y al mismo tiempo ambivalente con el padre del protagonista, esto es verdad. O sea, tú realmente me quieres, hijo mío. Eso me lo dijo mi padre en una charla Sí. tomando una cerveza en un café pues cerca de su casa. Y yo tuve que decirle, digo, bueno, papá, no deja de ser una historia, no deja de ser una historia, Ujú, no deja de ser una novela. El género de la autoficción no deja de sí, tener un componente de ficción. Por tanto, es lícito hablar de personaje, ¿no? A mí me cuesta hablar, explicarme cuando tengo conversaciones como esa que estamos teniendo, cuando he presentado la novela, me cuesta abordar de una manera muy violenta, por decirlo así, esa primera persona. Soy yo, soy yo, soy yo. No. Me gusta, más allá de que yo sepa quién es el personaje, pero me gusta sí. establecer una cierta distancia con él porque es lo bonito de la literatura, vaya. cien por Sí. ciento Y bueno, y también después va a pasar que mucha gente no te conozca ni escuche esto y siempre el personaje va a estar armado por simplemente estas páginas y la mente de aquella persona. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, Eh, sí, mm, bueno, igual estaba pensando que es interesante lo de tu padre porque a fin de cuentas que tu padre estuvo tantos años tan cerca de vos, eh, sí. eh, tanto durante la crianza, porque él te crió y él te dio lo que, muchas partes de lo que vos pensás. No hay un acceso total de uno en el otro, y la literatura sí puede dar eso, ¿no? Como esta pequeña Mm. volumen le pudo dar a tu padre una mirada extra o incluso más profunda, no sé, de cómo Sí, vos te sentís, siendo vos una persona real y concreta que performa en la vida real. O sea, está muy interesante el sí, ejemplo que das. sí. Mi padre se sorprendió y me hizo, fue una afirmación que me resultó muy radical, me dijo mi padre. Yo no sabía que tú tenías vida interior. Claro, es una perogrullada. ¿Cómo no voy a tener vida interior? Sí, Él tiene vida interior. Cuestión sí, distinta es que la haga pública, la manifieste, la comparta con nosotros, con su familia, porque él es una persona pues bueno, muy introspectiva y muy callada, pero por supuesto que tiene vida interior y yo, pues pasados mis 40 años, ya con 46 años, claro que tengo vida interior, ¿cómo no? sí, sí. Pero, pero es verdad que había una distancia, antes de escribir Ninguno Caso, entre él y yo, una distancia emocional en la que compartíamos el afecto con gestos y no con palabras. Más allá de que supiéramos cada uno de nuestra propia vida y nos hubiéramos contado o hubiéramos compartido lo más esencial, pero no lo habíamos verbalizado de la manera en que yo lo hago en la novela y del Sí, modo en que yo lo compartí con él entregándole el manuscrito. ok, Entonces, mi padre ya me había leído, bueno, pues había leído historias más convencionales en las que hay un personaje identificable como personaje, pero alguien, una historia como esta en la que yo como autor no renuncio a mi nombre y apellidos y en la que cuento una serie de cosas y en la que le involucro, claro, mi padre me decía, oye, pero esto es, ¿cómo puede ser? Me he llevado, no me dijo me he llevado un disgusto, pero sí sé, y lo vi en su cara, que fue traumático, no en el peor de los sentidos, ¿no? Pero sí, sí supuso una sorpresa. Y yo creo que eso es muy bonito, porque la literatura permite, eh,
más allá de lo explícita o de lo implícita que sea la literatura, permite establecer canales de comunicación muy vívidos y con personas con con quienes hablar no es fácil, por lo menos hablar de una manera descarnada, de una manera Sí. completamente abierta, ¿no? Y yo, a mi padre yo lo adoro, lo quiero y él, mi madre también, por supuesto, pero él me ha dado todo y es una referencia, lo sigue siendo porque vive, claro, pero siempre me había resultado muy difícil confesarme de la manera en que uno necesita hacerlo a veces, ¿no? Y Sí. en la propia historia se cuenta una ruptura emocional y muchas veces cuando todos somos... Bueno, queridas personas, hubo un mini cortecito, pero ya estamos siguiendo, estamos acá. Eh, sobre lo que estaba diciendo, me lleva a la segunda pregunta, en realidad, vamos a aprovechar para seguir, porque en el prólogo tenemos una frase que para mí da en la tecla y que da la esencia del libro bastante bien, ¿no? En un momento dice que tu viaje y tu historia y tu búsqueda era un acto desesperado e insensato, pero lleno de verdad, decía. Sí, eso es, eso es. Yo creo que esa frase da en la tecla de la esencia del libro, en el sentido de que yo lo que me puse a pensar, y también me voy a apoyar en la frase que tiene acá el libro al principio de Alejo Mm, Carpenter que dice, entre el yo presente y el yo que hubiese aspirado a ser algún día, se ahondaba en tinieblas el foso de los años perdidos, del libro Los Pasos Perdidos de Alejo Carpenter. Justo leí el libro y yo tengo una biblioteca y dejaron un libro gratis de Alejo Carpenter. Bueno, Carpentier. mm, Eh, esta frase a mí me sirvió mucho también para seguir un poco con el análisis del libro antes de esta conversación. Me quedaba pensando que aquel abismo que existe entre el yo actual, el que vive, que existe en la realidad, y el yo ideal, está la diferencia entre lo concreto, o sea, el yo actual tiene lo concreto que tiene que negociar sus deseos, sus espacios, sus imposiciones con el mundo que lo rodea. Y por otro lado está el yo ideal, el yo que está tejido de pensamientos idealizados y deseos puros, sin contradicciones, y que está esculpido en el panteón de nuestra propia imaginación, digamos. eso es, eso es. Bueno, este yo ideal lo tenemos todos y está fundado por las herramientas encima más lujuriosas de la cultura, del capital, de una cultura que lo ensalza, ¿no? A mí me parece que realmente la búsqueda o la búsqueda dentro del libro trata de acercar a aquellos yo, Sí, acercar un sí, poco a través de la vivencia del yo concreto y real, a través de un viaje por Noruega, de encuentro con personas en festivales o en aeropuertos, o incluso chocarse con la geografía real de aquellos autores que el yo idealizado le gustaría ser, es un sí, poco acercar ambas cosas, porque es, bueno, un poco como decía Nicanor Parra, bajar el Olimpo a la tierra y de esa manera mm, ese abismo hacerlo un poco más pequeño. Ahora, sí, yo creo que la lectura más filosófica acerca de esto, porque, bueno, ahora estoy muy influenciado que estoy estudiando la Biblia, pero en cada acción o cada tiniebla o oscuridad que envuelve nuestro espíritu, mm, o sea, aquella nebulosa que la cultura nos imprime en nosotros para crear nuestra personalidad, en el fondo hay una esencia, un espíritu, que mm, es, digamos, la verdad, ¿no? Lo verdadero dentro de nosotros, que después se le pone una personalidad y un ego, que es el que usamos para atravesar el mundo. Ahora, sí, estos actos desesperados e insensatos, como dice el prólogo, es una búsqueda de ver el espíritu desarrollarse en esta búsqueda. Y en ese, me parece, en ese atravesar un Noruega en tren, encontrarse con un desconocido, el espíritu vuelve a tomar aire, a agrandarse un poco, a sacar la curiosidad vital mm, y la pulsión de vida de cada uno. Y me parece que ahí están esas luces de verdad que el mm, libro trata el personaje trata de buscar y el libro trata de representar. ¿Está bien? ¿Puede ser que venga por ahí la sí. lectura o es medio cualquiera? Sí. No, 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 no. Es una lectura muy, muy acertada. Me gusta mucho tu cita de Nicanor Parra,
porque, claro, uno podría pensar, yo lo pensé cuando escribí la novela y yo como escritor, cuando inicié ese viaje, también, bueno, abordé esa idea, ¿no? ¿Qué hacer con el yo ideal y con el yo real? La duda era, ¿tengo la posibilidad de acercar el yo real al espacio natural del yo ideal? Se trata de, como decía Nicanor Parra, rebajar el cielo del Olimpo a eh, colocarlo a ras de tierra, o existe un espacio intermedio entre esos otros Sí. dos espacios, ¿no? Un espacio ignoto, por decirlo así. Yo no tengo la respuesta, no tengo la respuesta a eso, pero es cierto que en esta historia el yo ideal al comienzo de la novela es tan importante como un lastre, porque es un lastre. El yo ideal, hay una, hay un concepto que se aborda en la novela, que es el concepto de la aventura, que de alguna forma se redirige por caminos literarios. eh, Porque bueno, pues al protagonista el abandono le viene por parte de quien era su pareja en ese momento, por medio de una persona que representaba el yo ideal del propio protagonista, ¿no? Era un aventurero, era un Sí, fotógrafo, era un fotoperiodista, era un tipo de aventura, un tipo de guerra, ¿no? Por decirlo así. sí, Y eso es un lastre, y para el protagonista fue un lastre. Entonces, el hecho de que decidiera adoptar un cierto mecanismo introspectivo y silencioso a través de la lectura y a través del viaje, para que en ese tránsito pudiesen aflorar pues ciertas luces de verdad, como tú decías, o luces asociadas con la verdad. eh, Ahí había una necesidad. Ahí el protagonista tiene una necesidad de ver luz al final del túnel y de ver, si se me permite la expresión, luz verdadera, es decir, una luz que funcione como un punto de inflexión hacia un nuevo estadio o hacia un nuevo escenario en el que ese yo real no entre en tanta contradicción con el yo ideal, o por lo menos un escenario en el que el yo ideal tenga los contornos un poquito más rebajados, ¿no? sí. Eh, para mí eso es fundamental, y los escritores vivimos de eso. Los escritores tenemos un ego superlativo y buscamos unos ciertos caminos hacia la trascendencia, que chocan de una manera muy directa con ese yo real, mucho más doméstico, mucho más pedestre, mucho más simple, mucho menos aventurero, eh, de lo que ese yo ideal representa. Y Sí, sí. yo te diré que el protagonista emprende ese viaje sabiendo incluso que Noruega no es el destino más aventurero, es decir, no es el destino asociado de una forma natural a ese yo ideal, al que él se ata mentalmente, porque, bueno, lo que buscaba el protagonista es viajar al Congo. Sí, Parece una estupidez, pero es un escritor. Yo soy un escritor terriblemente influenciado por autores como Joseph Conrad, luego más tarde Richard Kapuscinski, es decir, autores que han hecho de la aventura un verdadero territorio literario. sí, 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 sí. Entonces, la aventura para el personaje estaba en el Congo, no estaba en la guerra, estaba en la Sí. guerra, en el peligro, en lo inesperado, no en un país nórdico muy paisajístico, evidentemente, pero mucho Sí. más equilibrado como Noruega. Y ordenado. Pero y Es ordenado. otro Pero en tipo de ese día, aventura. Yo también pensaba cuando leía el libro que la aventura era un poco más literaria e incluso era una aventura por tu propia imaginación, exacto. Es que a falta de una aventura de verdad, bueno, de verdad, que es verdad y que es mentira, ¿no? A falta de una aventura eh, como la que te imaginabas. como la que yo me imaginaba, con un chaleco antibalas, un casco y una cámara de fotos y un cuaderno, Sí, al más puro estilo reporteril. Me estoy inventando la palabra. sí, sí, Al sí. final lo que viví es una aventura personal y una aventura literaria. Ahí yo descubrí, y mi padre me ayudó mucho en ese proceso de descubrimiento, con ciertos comentarios y ciertas conversaciones que no por ser menos duras fueron muy iluminadoras y muy Claro. evocadoras, pero yo ahí descubrí que el único territorio
apto para la aventura, en mi caso, reside en la literatura, reside en la imaginación, reside en la búsqueda y en la comprensión a través de la historia, a través del proceso creativo y a través de la historia concebida por otros. Por eso es una novela muy literaria, porque habla de literatura, porque la literatura es una especie de camino hacia la salvación, más allá del viaje físico, ¿no? Hay un viaje también dentro de lo literario y hacia lo literario que al personaje, bueno, pues al final termina siéndole no solo revelador, sino básico en ese proceso de sanación Sí. y a mí también para mí también lo fue, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo con eso y está muy bien que, evidentemente, que ese yo ideal de vez en cuando, bueno, pues grite o nos grite o ejerza como señal de advertencia, pero también en nuestra responsabilidad está el rebajar su ímpetu y su furia y contextualizarlo y acercarlo a ese terreno real mucho más pragmático y quizá mucho menos complejo, eh, donde también se vive. Y esa es una función o una tarea que yo pensé concluida cuando terminé en Ninguno Caso y que Sí. de vez en cuando todavía me golpea Uh, y me hace... pará, pero eso no me lo respondas ahora porque es la última pregunta. Vale, Justo, perdóname, no, perdóname. recargando, Me he adelantado, me he adelantado. pero no, porque bueno, el libro termina, las últimas palabras del libro son literalmente el título de la novela, que bueno, eso también Sí, me parece importante. Antes, para seguir indagando un poquito en la parte anterior. Porque cuando estaba preparando también pensaba, es un poco la maldición de Hamlet de ser o no ser, ¿no? El peso del libro no escrito, también el problema de la infidelidad o mm, de aquella persona, toda esa oscuridad, las imposiciones familiares. Eh, el yo concreto y real convive con eso todo el tiempo. sí, Y en el momento de la aventura, yo creo que también es, como decía antes, un poco la gente se van barriendo aquellas oscuridades porque también lo nuevo, bueno, yo soy una persona muy viajadora también, todos los años viajo un mm, mes y medio en bicicleta o en auto a sí, un país y recorro el país y me dedico a estudiar. eh, mm, y entonces simpatizo con la idea de aventura en el sentido de que ese mes y medio que estoy a solas, encima mm, tengo reglas muy rigurosas con el uso del celular, pero que sí me gusta mucho relacionarme con la gente que me voy encontrando en el camino. Y en ese sí, momento de encontrarte vos con el paisaje nuevo, con el paisaje desconocido, con que aquella noche que vas a apoyar tu cabeza en una almohada, tenés una almohada diferente. Son pequeñas cosas que desacomodan y tienen que sí o sí sacarte la neblina de los ojos, ¿no? sí, De sí, algún, y sí, eso te va dando pequeñas luces. Entonces yo pensaba si la aurora boreal que llega en un momento donde el tren llega a un lugar lejano, a un lugar donde yo no estuve justo en Noruega, pero me imagino un lugar bastante desolado en el sentido que hay poca gente, hay poca ciudad, hay poco ruido, hay un orden sí, estructural establecido que es, bueno, para mí, para los latinoamericanos, es avasallante por momentos. Aquella aurora boreal tiene que ver también con la limpidez y la claridad de la mirada, no de la vista, sino de la mirada existencial a través de, bueno, esto que digo, ¿no? De viajar y limpiar. sí, sí. No sé Fíjate, si mencionas Dios la es un aurora. símbolo de eso, digamos, más o menos. Puede serlo. Siempre en esos procesos introspectivos, digamos que hay una cierta eh, querencia por indagar en el misterio. A mí siempre o sea, más allá de mi religiosidad o no, siempre me ha interesado mucho vamos a decir, esa dimensión más, esa dimensión espiritual que conecta con otras muchas cosas, ¿no? Y que enlaza con preguntas que nos estamos formulando constantemente. Y esa indagación se da en momentos, bueno, pues en los momentos más complicados, en momentos en los que uno está viviendo una crisis.
personal, de valores, literaria, creativa, familiar, laboral, en fin, de muchos tipos, ¿no? Y la aurora boreal es un ejemplo. Digamos que la historia de la aurora boreal tiene dos caras. Una es la cara real. Yo en ese viaje vi una aurora boreal en el momento y en el lugar más inadecuado. Ese viaje se produce en agosto, a mediados de agosto. Yo vi esa aurora boreal justo en el centro del país. Las auroras boreales se ven en noviembre o en diciembre o en enero y en otro lugar mucho más cercano al círculo polar ártico, es decir, no estaba en el lugar adecuado ni Sí. en el momento adecuado. Y sin embargo vi la aurora boreal. Claro, yo lo primero que me pregunté es, ¿estoy viendo realmente una aurora boreal? ¿Es una aurora boreal? Y tanto si la respuesta era un sí o un no, el hecho de pensar que la estaba viendo, incluso el hecho de saber que la estaba viendo, ya me servía. Es decir, el hecho de yo poder ver una aurora boreal en un lugar en el que no podía verla, significaba que yo ya estaba preparado para mirar mi propio camino de una manera mucho más relajada, mucho más pausada, mucho más luminosa que la que estaba empleando antes. Eh, si realmente era una aurora boreal en ese lugar absolutamente incorrecto, significaba que ese tipo de milagros, de situaciones, en fin, de accidentes cargados de belleza Sí. son posibles. Por tanto, siempre existe lugar o un espacio para, no voy a decir para la esperanza, ¿no? Porque eso suena muy manido, pero sí al menos para saber o para tener la certeza de que un cambio de rumbo es posible. Entonces, más allá de lo anecdótico de ver el cielo teñido de verde a una hora de la madrugada a la que yo estaba terriblemente cansado, estaba conduciendo y mi única obsesión era no dormirme al volante, pues ahí descubrí que muchas veces los símbolos o la simbología se presenta delante de nosotros para fijar o para entablar una conversación con su propio lenguaje. Y eso es bellísimo. Y eso es algo que yo asocio siempre con el hecho de viajar. Solo viajando de forma pausada podemos aprender el lenguaje del propio viaje y el lenguaje de los lugares y los símbolos adheridos a esos lugares. Y esa es una de las enseñanzas que me dio el viaje o que me da el hecho de viajar cada vez que puedo, ¿no? Todo viaje impone unos ritmos y unas pausas que necesariamente conducen o te conducen hacia ti mismo. Y para mí eso es básico. Y la literatura también es un viaje, y el proceso de Sí. escritura también es un viaje. Pero el viaje físico como tal, para mí representa todo eso. Hay un proceso de autolimpieza, autodescubrimiento y autoafirmación con todas las relatividades sabidas y por haber, por supuesto, pero que para mí es importantísimo. Fue importantísimo y lo sigue siendo, claro. Sí, Es que las trayectorias de uno se apoyan sobre símbolos y signos y objetos y espacios que se van abriendo en la vida de uno, ¿no? Y eso también sí, detectarlos, quererlos, amarlos, para bien o para mal, como dijiste vos recién, es lo que construye, me parece, un poco la profundidad de absolutamente. nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestros momentos. Absolutamente. Yo creo que es algo que nos tenemos que imponer. Viajar solo, y es uno de... Bueno, yo ahora no viajo solo, evidentemente, porque mi situación personal y familiar es distinta, pero cuando he tenido la oportunidad de hacerlo, uno descubre de qué modo el tiempo adquiere una dimensión completamente distinta. Todo se ralentiza. Es como si alrededor de nosotros se erigiese una burbuja en la que los sonidos, los olores, los lugares adquieren una dimensión completamente distinta. Y eso en tiempos como el presente, o en un tiempo como el presente en el que todo es tremendamente acelerado, tremendamente productivo, todo exige una razón y un propósito, y generalmente un propósito material. Sí. Eh, poder
disfrutar o tener los recursos para poder levantar esa burbuja de vez en cuando, no digo siempre, pero de Sí. vez en cuando, para contemplar y absolver lo contemplado de una manera radicalmente distinta y aprender esa simbología que a veces es tan decisiva como lo fue en mi caso, para mí es fundamental. Es fundamental. Sí, Estoy 100% de acuerdo y los que nos escuchen, abogo con vos para que todos puedan tener ese momento de... Porque también hay que abrirse y aprender a hacerlo, ¿no? O sea, hay sí, que claro. cultivar para desarrollar una mirada, digamos, Sí, totalmente. posible. Bueno, la... tengo una mini pregunta para el final, pero la última gran pregunta tiene que ver, bueno, obviamente con el título. O sea, es un título bastante poético, muy poético, en ninguno caso demasiado intenso. No sé si será verdad o no, pero según las últimas líneas del libro... Esta frase te la dijo una chica coreana. Eso es, sí, sí, sí. Bueno, a mí me parece que la frase es muy oriental. Es muy Incluso oriental, sí, hablar del ocaso, de la sí, intensidad y de las cosas que nunca acaban, sino que son cíclicas y que continúan. total, Y sí, un poco esa idea oriental, ¿no? De que hay una cosa mucho mayor que el ego y absolutamente, nuestra sí. propia existencia y que esa cosa mayor está dentro nuestro. Por eso Sí, me gusta mucho. Y además en este libro, el título, que está al final, llega justo en un momento clave, a mí me parece. O sea, la frase se encuentra, a ver, ¿cómo lo tengo escrito acá? Bien. Se da en el encuentro con Karl Ove, que se da con el encuentro de tres finales. La vida de tu compañera Sue, el del sí, manuscrito y el de tu sí, viaje. exactamente, sí, O sea, sí, y sí, esos tres finales, esas tres muertes de una trayectoria se da en el momento que a la misma vez te encontrás con la persona que tanto te inspira a vos para escribir, exactamente, Carlos. sí, sí, eso es, eso es. Es algo muy simbólico. A veces se dan triples coincidencias o cuádruples coincidencias, o coincidencias Sí, múltiples, vaya, que adquieren un significado y una relevancia absoluta. Mi propio descubrimiento de Darlove, cuando antes hablábamos de los símbolos o del encuentro fortuito con ciertos símbolos, fue un símbolo para mí. O sea, yo descubrí por azar o por accidente a Karlove Knausgaard y accedí a su obra también por accidente, pero de una manera completamente frenética. Y fue uno de los detonantes del viaje. Karlove, con su, bueno, con el modo en el que él cuenta su propia vida, en el que él novela al más puro estilo prusiano, pues toda su existencia desde el comienzo. Él comienza con la muerte de su padre, pero bueno, hace un recorrido desde su nacimiento hasta, pues hasta la publicación, creo que del segundo manuscrito de ese volumen. Eh, el modo descarnado en que lo hace, comparado con mi incapacidad en aquel momento por escribir sobre ciertas cosas y de poner nombres y apellidos o rostros a situaciones sobre las que yo necesitaba escribir sí. y para lo que me veía completamente incapaz, fue una revelación. Ese triple encuentro del final fue una revelación igualmente. Y el hecho de que se produjera el encuentro y de que yo no necesitara ya ese encuentro, es decir, de que la búsqueda o la consumación de la búsqueda se convirtiera en algo completamente residual, pues también fue un hecho muy revelador. Digamos que la literatura es un proceso de búsqueda de distintas revelaciones y la vida también. Sí. Y en ese caso, el final de la historia se dio o coincidió con el final de un periplo o de un viaje que yo necesitaba concluir y que realmente concluí. Entonces, es algo muy simbólico y al mismo tiempo muy bonito, que para mí eh, tamiza la historia de una manera muy particular y muy bella. Yo creo que Y la muy persona bella. que te lo dijo, la frase, supo entender bastante, muy bien el viaje, pero Sí, también los viajes humanos, ¿no? Porque voy a lanzar mi lectura sobre el título y su lugar en el libro, sí, pero creo que realmente tiene que ver con
la idea de que no hay un final de ciclo que pueda acabar con el espíritu de un hombre que lucha por sobrevivir. O sea, Mm, funciona igual que un brote de una planta, ¿viste? Que pensás que está por morir y si la seguís regando, la seguís cuidando, como la primera escena de la última película de Tarkovsky. La omnipotencia de la conciencia total nunca mm, deja morir ese árbol, tampoco deja morir al ser humano. Y como el día, cuando trata de perseverar, sin embargo, le llega el ocaso, le llega la noche, eh, de la misma manera vuelve a nacer y aparece el alba, como sí, nacimiento, como un renacimiento. estoy completamente, sí. Eh, yo creo que la persona que te lo dice en el libro, que se cuenta que también es una viajera, una aventurera que va descubriendo el mundo y la naturaleza y la divinidad latente y la conciencia latente de nuestro pulso de vida, logra comprender esa continua transformación del ser humano a través de las Sí, cuestiones que estamos pasando. Por eso te decía, si esto es un poco la lectura, te iba a preguntar lo que estabas diciendo antes, si este viaje termina como por cicatrizar y sanar todo, o, bueno, no, ayudó a relacionar el yo ideal con el yo, pero hay que seguir trabajando. O sea, la vida es una continua sí, transformación y evolución, digamos. sí, me anticipaba antes. No, pero Te lo está dije, bien. sí, no, sí, yo en ese momento sí tuve la sensación de que terminaba un capítulo de mi vida y de que ese viaje terminaba y de que yo me encontraba en las condiciones idóneas para iniciar un trayecto completamente distinto y de una manera muy saneada. Pero uno descubre que no es tanto así. Es decir, que ese yo ideal, y más uno lo descubre con el paso de los años, que ese yo ideal quizá más empequeñecido, pero todavía subsiste. Es decir, no, es muy difícil, afortunadamente, porque también es un motor y sobre todo para los escritores, Sí, ¿no? Pero digamos que ese viaje deja unos residuos, por lo menos en este caso, ese viaje dejó unos residuos que me han permitido seguir viajando en la misma dirección de una manera distinta, de una manera mucho más pausada, de una manera mucho menos doliente, pero que han constituido un viaje también. Entonces, el recuerdo de ese dolor no concluyó en el aeropuerto de Oslo, se sí, mantuvo. Eh, Tuve que viajar a otros lugares y escribir otras cosas distintas para intentar erradicarlo del todo. Y esa apetencia de aventura tan asociada a mi yo ideal, pues de vez en cuando levanta la mano y aún a día de hoy me sigue diciendo, oye, acá estoy. no sé si lo sabes, pero hay un lugar llamado República Democrática del Congo que no Sí, te ha llamado para nada, pero ahí está, de vez en cuando el libro de Conrad sí, cae de la librería como si estuviera pidiéndome atención. Entonces sigue ahí, evidentemente, pero fíjate, con Sue, que ella era surcoreana y era una viajera extraordinaria. Sue sabía que, al menos desde un punto de vista físico, el ocaso iba a tener un punto y final para ella, ¿no? Y aún así, ella creyó en esa frase. O sea, creyó y creía en ella. Y además con una dimensión espiritual que a mí siempre me pareció sobrecogedora. Y para mí fue un aprendizaje, no solo fue para mí un título maravilloso de novela, porque tiene un punto poético que enlaza también con mi gusto por la poesía. Me gusta mucho leer poesía y escribir poesía, porque creo que es una de las fuentes de alimentación básicas de cualquier prosista. Pero sí tenía muchos significados esa frase. Los tuvo en ese momento y todavía a día de hoy, cuando pienso en el título o cuando lo recuerdo, recuerdo el modo en que me lo dijo, incluso el modo en que entendió perfectamente, tú lo has sí. dicho de una manera muy, muy, muy certera, el modo en que ella entendió con 4 palabras el viaje que estaba haciendo. Y fíjate, el modo en que ella dio preferencia a mi viaje cuando nos encontramos en la Sí. ciudad de Tromsø, allí en Noruega, dio preferencia a mi viaje frente al suyo. Y el suyo era un viaje infinitamente más
grandioso que el mío, ¿no? Y movido por necesidades y por apetencias mucho más lícitas que las mías. sí, Y aún así, yo recuerdo, nos recuerdo a los dos tomándonos una cerveza y una cena, el modo en que me dijo de una manera completamente gratuita y generosa, cuéntame, te escucho. Y no nos conocíamos sí, prácticamente, sí, ¿no? sí, sí, Habíamos sí, sí. tenido una conversación de 5 horas de autobús nada más, ¿no? En la que transitamos por lo más pueril, por lo más, en fin, por lo más innecesario, hasta que llegamos a un momento en el que ella me dijo, bueno, pues ahora cuéntame de verdad. A mí eso me parece maravilloso y cuando se da es algo precioso, muy bonito. Me encantó. Bueno, a todo el mundo le recomiendo que lea el libro Ninguno caso demasiado intenso de José Luis Díaz Caballero, perdón. ¿Dónde lo conseguimos en Madrid, en España? Para la gente que nos escuche desde ahí, desde la editorial de Velasco. Sí, él tiene enlaces de venta a las librerías. En cualquier librería Ok, se puede solicitar con la referencia de la novela en cualquier librería, iba a decir centro comercial, sí. grandes librerías, pequeñas librerías, en cualquier lugar se puede, si no está, se puede pedir. Bueno, yo tengo el mío acá que estoy esperando que lo vengas a firmar para cuando vengas a Eso Argentina. te lo firmo en persona, En Argentina, bueno, no se puede conseguir, pero podemos hacer, alguna forma nos lo pueden enviar quienes lo quieran leer. José totalmente. Luis, antes de hacerte una pregunta simplona sobre el libro, ¿querés contar algo más? ¿Algo que no hayamos hablado? ¿Algo que haya quedado inacabado de las primeras preguntas? No, a mí me encanta muchas veces conversar sobre la obra de uno mismo. A mí me es mucho más sencillo hablar de la literatura de los otros Sí, que de la mía. Es muy curioso. Me encanta charlar sobre literatura sí, porque es un espacio para descubrir hechos, circunstancias, reflexiones, matices, en fin, todo, absolutamente todo. Y cuando me toca hablar de mi propia novela, uno suele inhibirse, ¿no? Y en este caso no. O sea que te agradezco la oportunidad no, de poder gracias a vos hablar de por una manera venir. tan desnuda y tan bonita. Estuvo muy, muy bueno, muy divertido. Y creo que le dimos bastante duro y bastante bien a la Sí, novela. sí, totalmente, Bueno, totalmente. en la última hoja del libro hay un mensaje bastante enigmático que tengo ganas de preguntar si lo decidiste vos o lo decidió Cristian. Dice, esta primera edición de Ninguno Caso Demasiado Intenso se terminó de imprimir en los talleres de Torculo el 2024, 138 años después del fallecimiento en Massachusetts de la escritora estadounidense Emily Dickinson. Sí, bueno, lo decidimos entre los dos. Sí, ¿por A qué Cristian este le honor? encanta, bueno, a Cristian le encanta esa especie de colofón final, ¿no? De las novelas, y a mí Ok. también. Y Emily Dickinson para mí es una poeta muy importante, no solo por su poesía, sino por el modo en que escribió su poesía. Por ese Ujú. modo tan solitario, tan privado, tan desnudo de cualquier afán o de cualquier pretensión de relevancia. Y yo creo que es algo que los escritores de vez en cuando olvidamos. Bueno, de vez en cuando no, olvidamos muy a menudo. Sí, Uno asocia la obra, asocia no el proceso de creación, sino, bueno, sí, el proceso de creación y la obra final la asocia con una especie de deseo de trascendencia que eso me hace recordar una frase de Roberto Bolaño muy, muy extrema y muy claudicante, pero para mí con cierto sentido. Decía, los escritores olvidan que dentro de 4.000 años Shakespeare y Menganito de tal serán lo mismo, serán nada, decía, ¿no? sí. Bueno, yo no creo que eso sea así, porque sería muy triste, pero sí creo que el hecho de trascender o de que los autores o los escritores nos impongamos de alguna manera la obligación de que la obra impacte o trascienda, choca
con esa soledad tan enriquecedora que se asocia al proceso creativo. Y Emily Dickinson fue un ejemplo. Ha habido otros muchos ejemplos, o hay otros muchos ejemplos en la historia de la Exacto. literatura, ¿no? Pero Emily Dickinson para mí es muy, más allá de su poesía, es un ejemplo muy paradigmático. Y como coincidía, pues dije, Cristian, ¿qué te parece? Sí, me dijo, perfecto. Vamos a Vamos. asegurarnos de que efectivamente falleció Sí. este día o se da esta nomástica y la incluimos. José Luis, muchísimas gracias por esta conversación ideal. Gracias a ti, Valentina. Cualquier persona que esté escuchando esto puede escribir en los comentarios preguntas. Yo me voy a encargar de llamarlo a José Luis, decirle, por favor, contestame esto. Podríamos grabar otra en el futuro respondiendo las Sin preguntas, los problema, comentarios, sin problema. Yo que encantado. nos encantaría. Muchas gracias, José Luis, de vuelta. Y A ti. bueno, muchas gracias a todos los que están escuchando. Nos vemos en el próximo capítulo. Un ¡Chao! placer. Chao.